Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La eternidad de Dios. Y leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. La eternidad de Dios. Varios versículos que veremos hoy para mostrar la eternidad de Dios. Pero este es un encabezado espectacular. Nos muestra cómo no dicen de Dios, no dicen es que Él es, sino Él directamente dice yo soy, y muestra el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el principio y el fin, pero a la vez esto es inexplicable. ¿Cómo puede ser el principio pero a la vez el fin? El primero y el último. Esta palabra traduce en el original como Dios es el eterno principio y el eterno fin. Porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Esos son uno de los secretos que tiene la palabra de Dios, por así decirlo, que aún no entendemos, no sabemos. Por eso dice su palabra en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Cómo inició Dios? No lo sabemos, pero la Biblia sí nos enseña que es un eterno presente, eterno. Si la Biblia nos muestra, y la ciencia lo confirma, millones de años desde que Dios creó los cielos y la tierra, entonces ¿cuántos más miles de millones de años habrá antes de esta creación? La vida cristiana es hermosa porque nos ayuda a disfrutar de una vida plena que Dios ha diseñado para nosotros, libre de pecado. Nos enseña a transformar nuestro carácter, nos enseña a llegar a la estatura del varón perfecto, nos ayuda a conectarnos con ese ser creador. No fue creado, por eso no tiene madre. No fue creado Dios, Él es el creador. Y vemos cómo podemos experimentar este tiempo de oración. Podemos ir al trono de la gracia a través de Jesucristo, por un Dios y con un Dios lleno de atributos, de los cuales en su mayoría han sido dados a los seres humanos. Hemos visto varios. Ayer vimos la sabiduría de Dios, pero hoy mirando la eternidad de Dios. Dios es eterno. Esta palabra eterno significa perpetuo, que no tiene principio ni tiene fin. Y yo sé que para la mente humana, y la carta a los Corintios nos habla que la mente natural no puede entender esto, y muchas veces aún nacidos de nuevos nos hacemos preguntas, ¿cómo nació Dios? ¿Quién hizo a Dios? Y preguntas que ya la misma palabra nos van respondiendo. Pero ¿cuándo nació Dios? ¿Cómo se creó? No, esas cosas solo las sabremos cuando estemos ante su presencia. Para el hombre es difícil concebir algo que no tuvo principio, sino que siempre ha existido, puesto que medimos todo en tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios no trata de probar la existencia de Dios o su eternidad, sino simplemente comienza con la declaración: en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y mira esto tan maravilloso. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero cuál principio? Este es el principio del cronos, del tiempo de nosotros, del tiempo donde inició una era, una dispensación o una vida, cualquier término que podamos usar, aquí en la tierra. Porque Dios habita es en la eternidad. Dios no habita en nuestro tiempo. Dice
la palabra de Dios en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad. Y mira lo que continúa diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra, en el principio, hace alusión al tiempo, a un tiempo cronológico. Dios creó, hace alusión al espacio, creó un espacio para que la tierra estuviese acá. Dice, y creó los cielos y la tierra, hace alusión a la materia. O sea que en un instante Dios pudo crear con el poder de su palabra el tiempo, el espacio y la materia. O sea que Dios no puede estar limitado por lo que Él creó, ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Nosotros sí. Qué hermoso ver cómo Dios es eterno. Dios es eterno. Indica este versículo que desde el principio del registro de los tiempos, Dios ya existía. Cuando el tiempo cronológico fue creado, lo creó Dios, Él ya existía, porque Él habita en la eternidad. Desde la duración que se extiende sin límite hacia atrás a la duración que se extiende sin límite hacia adelante, Dios fue, es y será para siempre al mismo tiempo. Vemos en la palabra de Dios este significado de la palabra olam. En hebreo significa para siempre, perpetuo, viejo, antiguo, implicando que existe un futuro y un pasado infinitos. Los principios de las leyes de la naturaleza, el principio del tiempo y de la existencia de este mundo, todos son el resultado de Dios. Dios los creó. El mismo que posee sabiduría, el mismo que posee la santidad, el mismo que posee todos esos atributos hermosos que hemos visto como su justicia, es el mismo que posee la eternidad. Él existía antes del tiempo y de los mundos, porque Dios no es gobernado por el tiempo como sus criaturas, como nosotros. Mira Salmo 90, capítulos 5 al 6, como dice este texto hermoso. Dice, antes de que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, pero amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Me habla de la eternidad de Dios. Cuando se creó un principio, ya Dios estaba. Ya Dios estaba. Qué hermoso es ver todos estos principios. Mira Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Isaías 41, 4 dice, ¿quién ha hecho o ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo el Señor soy el primero y con los postreros soy. Impresionante estos versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo, amén, alabado sea el Señor. Y muchos más textos que te puedo mostrar acá acerca de la eternidad de Dios. Y vemos en estos versículos que nos muestra la eternidad de Dios comparada con la brevedad de nuestros días. La verdad es que nuestra vida es quebrantada hasta que vuelve al polvo, como dice Génesis 3:19. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27 nos recuerda que Dios es eterno. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Haciendo un énfasis en la eternidad de Dios y cómo la mente humana no alcanza esa trascendencia limitada, tanto en el tiempo, poder y espacio. Es increíble, esa trascendencia ilimitada solo es de Dios, la de nosotros es limitada. Ese es nuestro Dios que ha sido fiel a Él, a su palabra, y que nos dice que es nuestro refugio. Por el contrario, con el poder de Dios, el hombre es, cuando estamos bajo su voluntad,
fuertes, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero sin Él, ni siquiera un granito de arena podemos decir que somos. Así mismo en cuanto a su durabilidad, por ser eterno, nosotros estamos en deterioro por el pecado, nos vamos enfermando, nos vamos envejeciendo, vamos decayendo. Esa es una ley de la ciencia, la ley de la gravedad, que todo va en deterioro. Pero Dios no está sujeto a las leyes, Él las creó. Es increíble ver cómo la eternidad de Dios es una bendición, porque en esa eternidad Dios nos promete estar en ella. Él dijo que iría a preparar moradas para que donde Él está nosotros estuviésemos con Él para siempre. Nos muestra la eternidad, así como también nos muestra una eternidad, el castigo eterno en el lago de fuego y azufre, y habla acerca del castigo eterno, dice la palabra. No es un castigo como algunas religiones creen que cuando morimos entonces ya nos desintegramos y no hay castigo eterno. Si así fuera, pues yo creo que muchos andaríamos en el pecado y no buscaríamos a Dios, porque si nos desintegramos pues no vamos a sufrir. Pasa como en países como este, que todos los ladrones y todos los que hacen cosas graves no pagan cárcel. Entonces no les importa seguirlo haciendo porque saben que pueden seguir faltando a la ley y compran la ley y para que no caiga el peso de la misma sobre ellos. Pero creemos que es así con Dios, y Dios es un juez justo que Él no se deja comprar. Algunos Él dijo que irían al seno de su Padre y otros irían a castigo eterno. Dios es soberano y esto se cumple porque se cumple. Nuestros tiempos están en su mano. Por eso la comparación del hombre con la hierba que se corta y se seca es una ilustración de lo transitorio de la vida. Esto debería hacer que la humanidad viviera más con temor de Dios y a Dios. Realmente cuando dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a contar nuestros días, muy pocos hemos aprendido esto y muy poco nos hemos dado cuenta de lo efímera que es la vida. La ciencia ha podido medir la distancia del Sol con la Luna y las estrellas y la cantidad exacta de tiempo para que su luz llegue a ellas, pero no han aprendido a contar sus propios días. Solo Dios nos da la sabiduría para contar, evaluar, juzgar nuestra vida y hacernos entender lo que Él dice. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es para otro devocional, pero esta palabra tiempo no es el cronos. Este tiempo es el kairos. No es aprovechando las 24 horas del día, no. Es aprovechando cada oportunidad que Dios desde la eternidad nos da. Es aprovechando cada oportunidad que Dios nos da extendiendo sus brazos para que podamos arrepentirnos y vivir una vida diferente. Este es el tiempo que debemos aprovechar. El mejor tiempo invertido es conocer, amar y servir a Dios, porque estamos haciendo tesoros para lo eterno. Por eso el consejo es andar sabiamente. Nuestro refugio eterno está en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando somos partícipes de su naturaleza divina, al creer en Él y andar en su temor. Y esta es una bendición grande. La eternidad de Dios. Se nos agota el tiempo. Y qué hermoso es seguir y seguir hablando de estos atributos. Pero continuaremos en otro tiempo con Dios para meditar todo el día. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por haber venido a la tierra, Señor, siendo eterno y darnos esa vida eterna también a través de tu obra redentora. Nos libraste del pecado y de la muerte y nos has dado vida eterna y salvación. Ayúdanos a vivir con sabiduría el tiempo que esté destinado para nosotros, para que podamos amarte, servirte y compartir que hay una eternidad junto a ti. También llevando esperanza a los que no la tienen, Señor, pudiendo mostrar que tú eres real. Tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y por los siglos de los siglos. Por eso tú nos das una promesa eterna que se extiende más allá de los límites del tiempo, la vida eterna. Gracias, Padre hermoso, te amamos, te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria. Gracias por hacernos seres también con una eternidad, bendito Dios, pero que podemos desecharla en una eternidad de castigo o una eternidad de gozo, paz y salvación
en Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.